Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Este es un webinar dentro de la serie de webinar para festejar los 60 años del área radioquímica. Mi nombre es Ivana Ayar, yo soy docente del área y hoy les voy a hablar de mitos y verdades, ¿sí? De no tenerle miedo a la radiación y en particular, como dice, hay verdades que salvan vidas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las aplicaciones médicas de las radiaciones, ¿ah? Les pido disculpas que estoy un poco recuperándome de una infección de garganta. Espero no quedarme sin voz antes que termine. Bueno, entonces, cuando uno habla de radiación, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Lo primero que nos viene a la mente es miedo, ¿no? Destrucción, bomba, armas, ¿no? Rayos, cosas. Se nos vienen enseguida palabras que nos asustan. ¿Y por qué es eso? Porque las radiaciones tienen lamentablemente mala prensa porque han habido, pocos, pero han habido desastres. Entonces, eso un poco opaca todo lo bueno que tienen y para todas las cosas buenas que las usamos día a día, que sus beneficios son mucho más grandes, ¿sí? Y en particular, hoy vamos a hablar, como decíamos, del área médica. ¿Ah? Entonces, lo primero que a nosotros se nos ocurre, nos dicen radiación. Puf, mi cabeza, lo primero que se aparece es una bomba atómica, ¿no? Y eso no es culpa nuestra, es porque es lo primero que nos enseñan, lo primero que escuchamos en todos lados, pero lo que no aparece son cosas como esta, ¿sí? Cosas que todos los días, o sea, un montón de gente que trabaja y un montón de desarrollos y un montón de equipamiento que busca usar la radiación para diagnosticar y para curar enfermedades, ¿no? Entonces, o sea, esto, si bien no está todos los días en la prensa, sucede todos los días en todo el mundo y eso ha alargado enormemente la esperanza de vida de las personas, ¿sí? Entonces, para las aplicaciones médicas, para la medicina, la radiación es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Hay que usarla en forma, como dice ahí, controlada y segura, ¿no? Hay que saber trabajar con radiación, hay que capacitarse para trabajar con radiación y es todo, la parte médica está todo muy, muy controlado, ¿sí? Para que yo me haga un diagnóstico o una terapia con radiación tienen que haber pasado un montón de cosas antes, ¿sí? La gente que trabaja está sumamente capacitada, está todo muy controlado y mucha normativa. Entonces, todo lo que pasa en el medio está muy controlado. ¿Y eso qué permite? Permite que a mí me hagan un diagnóstico muy preciso y si estoy enfermo o enferma, que se haga un tratamiento que puede ser muy eficaz si se hace solo o en conjunto con otras terapias. ¿Ah? Entonces, la idea hoy es hablar un poco de todos estos procedimientos médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la radiación ionizante interacciona con el cuerpo humano, va a interactuar con los tejidos, ¿sí? Y puede romper enlaces químicos, ¿sí? Incluyendo el ADN, ¿no? Pero esto sucede a grandes dosis, ¿tá? A bajas dosis eso no sucede. Pero si se usan grandes dosis, eso igual puede ser útil. ¿Por qué? Porque si bien es dañino que yo rompa el ADN, ¿sí? Este efecto es justamente lo que se aprovecha para tratar el cáncer, porque si nosotros dirigimos la radiación en forma muy precisa y muy específica a las células cancerígenas, esas células pueden morir, que es lo que buscamos en una terapia contra el cáncer. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué forma usamos las radiaciones, ¿sí? Para la medicina. La radiación puede usarse de forma externa al cuerpo, ¿sí? O de forma interna al cuerpo. Cuando lo usamos de forma
interna, se va a incorporar una fuente de radiación en el sistema que se va a estudiar, que en este caso es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esa radiación que desde adentro la vamos a detectar desde afuera y puede aportar información funcional, en el caso de que haya un diagnóstico, o como decíamos, si hay una finalidad terapéutica, esa radiación desde adentro va a matar en forma específica ciertas células, ¿no? De forma de buscar curar una enfermedad. Y también se puede usar una fuente de radiactiva desde afuera, ¿sí? Desde afuera del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué permite? Permite estudiar estructura del sistema, o sea, permite hacer un diagnóstico, ¿sí? Permite eliminar las células cancerígenas, que la mayoría de las veces es para el cáncer, entonces permite eliminar células anómalas, células cancerígenas, y en algunos casos también permite revertir procesos patológicos, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar primero de la radiación que se usa en forma externa al cuerpo, y después vamos a hablar de la radiación que se usa, que se introduce en el cuerpo, ¿ah? Entonces, cuando nosotros usamos una fuente externa, primero vamos a hablar de diagnóstico, ¿sí? Después vamos a hablar de terapia. Cuando hablamos de diagnóstico, podemos obtener, o sea, la mayoría de las veces es para obtener imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos obtener imágenes que en este caso van a ser estáticas, como es una radiografía o una mamografía, ¿sí? O una tomografía computada. Y también podemos obtener imágenes en tiempo real, hay distintos tipos de estudios, vamos a ver como un ejemplo la angiografía, ¿ah? Entonces, la imagenología con rayos X, la forma de hacer una radiografía, es la más conocida. Seguramente todos los que estamos acá alguna vez pasamos por un procedimiento de estos, ya sea para hacerme una placa de un diente o de un brazo, una pierna, si hay sospecha que me caí, que me fisuré, me rompí, me quebré. La mayoría de nosotros pasamos alguna vez por uno de estos procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que se busca es obtener imágenes de partes del cuerpo que son más densas que otras. Por ejemplo, en el caso de la radiografía, se obtienen imágenes de los huesos y en el caso de la mamografía se obtienen imágenes de microcalcificaciones. Entonces, ¿cómo los huesos o las calcificaciones son más densos que los tejidos, van a absorber más cantidad de radiación, ¿sí? Y va a pasar menos radiación al otro lado. Entonces, por diferencia de que pasa más radiación cuando hay tejidos más blandos o menos densos y pasa menos cuando hay tejidos más densos, obtenemos una imagen que depende de la densidad de esos elementos, ¿sí? Esa imagen, antes se acuerdan que nos daban ahora a veces sucede que nos dan la placa física, pero la mayoría de las veces esa placa va a una computadora que después va al médico, entra al sistema y la mira. ¿No? Pero esta es como la más normal, o sea, el fundamento entre radiografía y mamografía es el mismo, nada más que la mamografía lo que busca es ver cosas más pequeñas y menos densas que los huesos, entonces usa un equipo diferente, que es un mamógrafo que tiene una radiación de menor energía. Y después tenemos la tomografía computada, que todos la escuchamos todo el tiempo, quizás no, ya no es tan común que todos nos hayamos hecho una tomografía en alguna ocasión, ¿ah? Pero de vuelta, es una técnica que utiliza rayos X, ¿sí? Y lo que busca en este caso es obtener cortes, ¿sí? O secciones de objetos anatómicos, con el objetivo de buscar alguna enfermedad. ¿Ah? Entonces, en este caso, en una tomografía no vamos a obtener una imagen en 2 dimensiones, ¿sí? Que es lo que obtenemos en una placa, sino que la tomografía obtiene muchas imágenes, ¿sí? Porque la fuente de rayos X y los detectores se mueven, ¿sí? Alrededor del cuerpo del paciente. Entonces, después hay un algoritmo que procesa todo eso, ¿sí? Y tenemos una representación de los distintos órganos que es en 3 dimensiones, además con una resolución muy buena, ¿sí? Después, siguiendo con radiación desde afuera del cuerpo, pero en tiempo real, una angiografía lo que busca, ¿sí? Es estudiar
Y ahora no es estático, sino es en el tiempo. Lo que busca es estudiar la función, o sea, si los vasos circulatorios están funcionando de forma correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá no tenemos ni huesos ni microcalcificaciones, entonces hay que administrarle a la persona un medio de contraste, algo que va a absorber la radiación más intensamente que los tejidos, ¿sí? Eso va a circular por las venas, las arterias, los vasos linfáticos y se van a tomar varias radiografías a lo largo del tiempo y se va a ver cómo funcionan esos vasos, ¿sí? Pero la idea es la misma, es ver diferencias de contraste que tienen que ver con la densidad de esos sistemas, nada más que en el caso de cuando yo necesito ver algo menos denso hay que agregar un medio de contraste. Bien. Vamos a hablar ahora, siguiendo con irradiación con fuente externa, vamos a hablar de terapia, ¿sí? La terapia por radiación o la radioterapia, ¿sí? Es el uso de la radiación ionizante que puede ser con fotones, o sea, rayos X, ¿sí? O rayos gamma, o partículas, como por ejemplo electrones, ¿sí? Para tratar o positrones, eso son ahora, protones, perdón, o partículas, ¿sí? Entonces, para tratar pacientes con cáncer y ocasionalmente condiciones no malignas, pero son los menos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo la radioterapia es una opción de tratamiento? ¿Sí? Es especialmente útil cuando la persona no se puede operar, ¿sí? Que vieron que cuando uno tiene cáncer, en general se busca remover el tumor sin dañar la función de los órganos circundantes, pero eso no siempre sucede, ¿sí? Entonces hay veces que la opción es tratar de eliminar ese tumor lo más posible por radiación. O también se hace como un método secundario, digamos, cuando se remueve por operación y luego se busca matar todas las células tumorales que puedan haber quedado, entonces se hace terapia por radiación luego de la operación. La radioterapia es una forma muy efectiva de tratar muchísimos tipos de cáncer en casi cualquier parte del cuerpo. Esta es una terapia que se usa en casi todos los casos, ¿sí? Y cerca del 50 al 60% de los pacientes con cáncer van a recibir terapia por radiación en algún momento de su tratamiento. Entonces es algo que es ampliamente utilizado, ¿sí? Muy, muy utilizado. Entonces, hay distintas formas de administrar la radiación en forma externa al cuerpo. Una es utilizando una radiación de gas externa, o sea, utilizando un equipo de radioterapia, y otra es introducir las fuentes radiactivas adentro del cuerpo por un determinado periodo de tiempo, y eso se le llama braquiterapia, ¿sí? Cuando se hace radioterapia con gas externo, lo que se hace es enfocar la radiación en el área de la lesión, o sea, se ubica por algún método de imagen donde está el tumor y se entrega la dosis a lo largo de varios días, o sea, se hacen múltiples fracciones. ¿Sí? Los tratamientos pueden ser entre 1 y 6 semanas y generalmente se hacen de lunes a viernes, ¿sí? 5 días a la semana. Entonces lo que se busca es entregar una determinada cantidad de dosis que está establecida para esa terapia a lo largo del tiempo para que sea lo menos nocivo para la persona posible. Y en el caso de la braquiterapia, está limitado a ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, para el cáncer del cuello uterino es un ejemplo, ¿sí? Entonces se coloca esas fuentes radiactivas que son muy chiquitas en cavidades naturales del cuerpo o se implantan en el tejido y son fuentes que tienen una actividad muy alta que se hace por equipos que están hechos para eso, para administrar esas fuentes radiactivas. Bien, un poquito de agua. Ahora vamos, o sea, hasta acá hablamos de irradiación con fuentes externas al cuerpo. Ahora vamos a hablar de irradiación con la fuente interna, ¿sí? La fuente radiactiva se introduce en el cuerpo del paciente por diferentes métodos y a esto se le llama medicina nuclear, ¿sí? La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza las radiaciones ionizantes que emiten
los radionucleidos con fines diagnósticos y también con fines terapéuticos. ¿Ah? Entonces, para eso, para poder introducir la radiación dentro del cuerpo, necesitamos de un radiofármaco. ¿Qué es un radiofármaco? Es una sustancia química que va a tener átomos radiactivos en su estructura, ¿sí? Y es adecuada, además, para administrar a humanos, lo que no es fácil, se imaginarán, porque hay que dársela a la persona, si la persona se la tome o hay que inyectársela, ¿sí? Se usa tanto para diagnóstico como para tratamiento. Hay algo que es importante, es que si bien se llama fármaco, un radiofármaco no tiene un efecto farmacológico, ¿ah? Porque se dan cantidades muy pequeñas, ¿ah? Que se llaman trazas. Entonces, ¿cuál es la función del radiofármaco? La función no es curar la enfermedad por la estructura química que produzca un efecto, sino que la función es transportar el radionucleido al sitio de acción, a donde queremos que esa radiación llegue. ¿Ah? Entonces, los radiofármacos, para que puedan llegar al lugar de interés, además de tener átomos radiactivos, va a tener moléculas que van a estar diseñadas para viajar por el cuerpo y alcanzar de forma muy específica el tejido de interés, ¿tá? El órgano blanco del paciente, donde nosotros queremos que la actividad llegue, ¿tá? Entonces, ¿cómo se hacen estos radiofármacos? Bueno, se tiene un compuesto radiactivo, que es lo que va a emitir la radiación, va a haber una molécula, ¿sí? Que es esa molécula que es lo que va a hacer que por su estructura el átomo reactivo llegue al lugar que nos interesa, y además va a tener un conector que va a hacer que eso se mantenga estable, o sea, que tengamos la molécula que va a llevar la radiación al lugar de interés y el átomo radiactivo, y va a tener un conector para que eso se estabilice, ¿sí? Entonces, esa molécula portadora lo que va a hacer es, ya sea por su estructura, porque tiene un anticuerpo, hay muchas opciones, puede tener un anticuerpo, puede tener un péptido, tiene distintas opciones, ¿ah? Pero eso va a hacer que vaya en forma muy específica a la célula cancerígena y deposite allí la radiación del isótopo radiactivo que tiene unido. Entonces, cuando nosotros lo que queremos es un fin diagnóstico, lo que usamos son emisores gamma. ¿Por qué? Porque la radiación gamma tiene una gran penetración. Entonces, lo que va a suceder es que la radiación gamma escapa del cuerpo y nosotros vamos a tener un detector afuera de la persona que va a detectar esa radiación y vamos a obtener una imagen del sistema de interés. Entonces, cuando hacemos imagenología, lo que queremos es tener un patrón de distribución de la actividad en el cuerpo. Y hay algo que es muy importante, es que tiene que haber un contraste, o sea, tiene que haber una diferencia de actividad entre una condición, si un órgano que yo quiero estudiar está normal o si está enfermo. ¿Ah? Entonces va a tener que existir esta diferencia para que yo realmente, para que el procedimiento de imagenología sea exitoso. ¿Sí? Ahora, esa distribución del radiofármaco en el órgano de interés va a variar dependiendo del órgano a estudiar y si hay o no hay enfermedad. Entonces, te imaginarán que todo esto, todo este proceso está súper validado y estandarizado, ¿sí? Y tiene varias etapas. Primero hay que obtener el radionucleido, que ya sea produciéndolo o adquiriéndolo. ¿Sí? Después hay que lograr que ese radionucleido se una a la molécula que lo va a llevar al sitio de interés, lo que implica sintetizar ese radiofármaco y controlarlo para asegurarnos de que ese radiofármaco quedó de la forma correcta en su elaboración y que tiene las características deseables para introducir en el cuerpo del paciente. ¿Sí? Luego lo vamos a introducir en el cuerpo del paciente y después vamos a obtener la imagen, ¿sí? Entonces, algo importante
como decíamos, era el contraste. ¿Sí? Hay que seleccionar el radiofármaco de forma de tener una diferencia entre un órgano que está normal o un órgano que está enfermo. Entonces, ¿qué tipo de radionucleidos voy a usar para hacer imágenes médicas? ¿Sí? Bueno, voy a necesitar algo, dijimos, que sea un emisor gamma o X, ¿tá? Que tenga un tipo de radiación que pueda escapar del cuerpo, que no sea absorbido. Entonces, qué modos de decaimiento van a ser deseables? Bueno, puede ser captura electrónica, transición isomérica o emisores de positrones. Van a tener una energía relativamente baja, ¿sí? Y entre 30 y 300 usamos positrones un poco más. Va a tener después sí nos importa el periodo de semidesintegración, ¿sí? Yo voy a necesitar un radionucleido que tenga un periodo de semidesintegración corto, de forma que cuando termine el estudio eso decaiga lo más rápidamente posible y la persona no quede radiactiva, digamos, pero me va a tener que dejar un tiempo para que se produzca el radionucleido, yo haga el radiofármaco, lo controle, se lo inyecte a la persona y se haga el estudio. O sea, tampoco puede ser demasiado corto, ¿sí? Dependiendo del estudio, obviamente, por eso hay radionucleidos que son aptos para hacer un tipo de estudio y otros para hacer otros. Y además que tienen que estar disponibles, ¿no? Si yo lo voy a comprar, ese radionucleido no va a tener un periodo de semi-desintegración que va a ser más largo que si lo voy a producir. Entonces, ¿qué tipo de radionucleidos se usan? Bueno, los emisores de positrones, decíamos, como el carbono 11, el flúor 18, el oxígeno 15, el galio 68, que tienen periodos de semidesintegración relativamente cortos, ¿sí? Tenemos desde el oxígeno que tiene un periodo de semidesintegración de 2 minutos hasta el flúor que tiene 100 minutos. Y después tenemos otro tipo de radionucleidos, como el tecnecio 99 metastable, que tiene un periodo de 6 horas, el yodo 131, que tiene un periodo de 8 días, o el tantalio 201, que tiene un periodo de 73 horas. ¿Tá? Cada uno se usa para distintos tipos de estudio dependiendo de qué radiofármaco voy a poder producir y el periodo y el tiempo que voy a necesitar para hacer desde el radiofármaco hasta el estudio. Y ahora, después que yo dije, estas son las propiedades del radionucleido, o sea, del átomo radiactivo. Ahora, ¿cómo voy a querer que sea el radiofármaco? O sea, la molécula de interés con el conector con el átomo radiactivo. Bueno, va a tener que ser capaz de dar una dosis que sea lo más baja posible, pero que me permita obtener una imagen de buena calidad, porque si no, no tiene sentido. ¿Sí? Va a tener un periodo de semidesintegración biológico corto. ¿No? Vamos a buscar que se comporte como las moléculas del cuerpo, porque eso lo que va a hacer es que yo voy a poder ver una imagen del cuerpo funcionando como debería funcionar. Va a tener que ser obviamente estable dentro del cuerpo de la persona, si se me degrada seguida no me va a servir. Va a tener que tener una rápida excreción cuando finaliza el estudio. Como decíamos, nosotros queremos que ese átomo radiactivo esté adentro del cuerpo solo el tiempo necesario. Y por supuesto, lo que vamos a buscar es que se acumule selectivamente en el órgano que nos interesa para obtener una imagen de buena calidad. Entonces, ¿qué tipo de equipamiento se usa para hacer esto? Se usan gamma cámara, SPECT o PET. Vamos a ver muy, muy, muy brevemente cada uno de ellos. ¿Sí? El más simple es la gamma cámara, que detecta la radiación de un determinado campo de observación simultáneamente. Puede obtener imágenes estáticas y dinámicas si se toman varias imágenes a lo largo del tiempo, pero va a dar una imagen en 2 dimensiones. Entonces, como decía, este es el equipo más simple. Después tenemos el SPECT, ¿sí? Que el SPECT lo que va a hacer es construir imágenes en cortes, ¿sí? En distintos planos, ¿sí? Buscando ver el órgano en 3 dimensiones. ¿Sí? Es similar a lo que habíamos hablado de la tomografía computada, pero en la tomografía se irradia la persona con un haz externo y en este caso la persona se le inyecta un radionucleido y emite, y esa es la radiación que detectan estos equipos, ¿sí? Entonces va a tener un cabezal que va a rotar alrededor del paciente,
va a tomar muchas imágenes y luego va a haber un algoritmo que va a reconstruir estas imágenes y nos va a dar cortes, ¿sí? De los distintos órganos. Hay un ejemplo para el cerebro que es un ejemplo para las cosas que se usa el espectro. ¿No? Y la tercera opción es la tomografía de emisión de positrones, que va a dar información sobre la función de los órganos, ¿no? Porque seguramente todos han escuchado de la tomografía de emisión de positrones, porque en Uruguay tenemos un centro muy importante, que ahora les voy a hablar muy brevemente de él, pero es un estudio que requiere de vuelta un montón de pasos, pero que da imagen, da información sobre cómo están funcionando los órganos de interés, ¿sí? Entonces, como dice su nombre, va a utilizar radionucleidos que sean emisores de positrones y van a ser emisores de positrones que van a tener un periodo de semidesintegración corto y que a su vez los vamos a poder colocar en moléculas que se encuentran en estructuras bioquímicas o estructuras de fármacos. ¿Sí? Como habíamos visto hoy, se usaba, por ejemplo, el carbono, el flúor, el oxígeno, ¿sí? Elementos que se encuentran presentes en estructuras normales, entonces los vamos a poder introducir en el cuerpo y vamos a ver, vamos a obtener información sobre cómo usa esa molécula y cómo está, en base a cómo la usa, si está funcionando bien. Esa imagen de ahí es una imagen tipo un cerebro. En el lado izquierdo tenemos un cerebro normal y en el lado derecho tenemos un cerebro con Alzheimer, donde cuanto más verde, más azul, indica más algún grado de enfermedad. Ahora, hasta ahora todo lo que hablamos de utilizando un radionucleido interno al cuerpo había sido de diagnóstico, ¿sí? Ahora también se usa para terapia. Pero cuando hacemos terapia, lo que buscamos es usar emisores alfa o beta, porque habíamos dicho que para diagnóstico usamos emisores gamma. O sea, lo que hacíamos con los emisores gamma es que la radiación escapaba del cuerpo y la detectábamos externamente. En el caso de la radiación alfa o beta, lo que se busca es que esa fuente radiactiva que está en el órgano que me interesa, en este caso tratar, ¿sí? Deposite toda su energía allí. Y por eso necesitamos radionucleidos que sean emisores con tipos de radiación que tengan poca penetración y que entonces nosotros vamos a llevar el radionucleido al órgano de interés y la radiación va a quedar depositada en ese lugar, ¿sí? Obviamente que para esto sea efectivo necesitamos que ese radionucleido vaya con mucha selectividad al tejido que nos interesa, en este caso, un tejido enfermo. Ejemplos de algunos radionucleidos que se utilizan. El iodo 131 es un ejemplo muy común, que es un emisor beta y que se usa para cáncer de tiroides, ¿sí? Pues tenemos también el lutecio 177, que también es un emisor beta y se usa para tumores neuroendocrinos, pero no sé por qué me quedó rojo eso allí. Y también tenemos algún ejemplo que es un poco más experimental, no es o sea, se usa, pero capaz que no es tan común, que es el actinio 225, que es un emisor alfa que se utiliza para cáncer de próstata. Entonces, para contarles un poquito lo que se hace en Uruguay, obviamente que se hacen, ya hablamos, ¿no? Todos nos hicieron una radiografía, hay varios centros de radioterapia, ¿sí? Pero en particular hay un centro de imagenología molecular que se llama CUDIM, Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que es un centro de referencia y hace diagnóstico, pero diagnóstico avanzado, ¿sí? Entonces utiliza tecnologías como el PET-CT, que es una combinación de la tomografía de emisión de positrones y la tomografía computada, y también utiliza resonancia magnética. Entonces, combinando todas esas técnicas, se hace un diagnóstico preciso, y avanzado de la enfermedad de la persona,
Bueno, en el CUDIN también se hace investigación biomédica, se hace desarrollo científico, se capacitan personas, ¿sí? Pero es un centro que nosotros tenemos la suerte de tenerlo en nuestro país y que son necesarias varias cosas para poder tener este centro. Porque estábamos hablando hoy que para hacer tomografía de emisión de positrones utilizamos radionucleidos, que son justamente emisores de positrones, pero tienen un periodo de semidesintegración muy, muy corto, lo que implica que nosotros no podemos comprar esos radionucleidos, sino que hay que generarlos en el lugar donde se va a hacer el diagnóstico, y para ello es necesario un ciclotrón, que es esta imagen de acá abajo a la izquierda, ¿sí? Es el ciclotrón del CUDIN, que es capaz de producir en ese lugar esos radionucleidos de interés. Luego hay que tener un sistema automatizado que hace de forma muy rápida el, el radiofármaco, se coloca los átomos radiactivos que se obtienen en el ciclotrón en el radiofármaco de interés, se controla y se le administra a la persona, se realiza el estudio médico todo en el día, ¿sí? Entonces, este, como vemos, este es el ciclotrón, este es el PET-CT, ¿sí? Y también se hace diagnóstico por resonancia magnética, ¿sí? Como es esta imagen de acá. Otra cosa que se hace es teragnosis, o sea, diagnóstico y terapia. O sea, se inyecta un radionucleido para diagnóstico, se ubica de forma muy precisa el tumor y luego se administra un radionucleido para terapia, como hablábamos recién, con esas características. Se hacen biopsias sumadas a resonancia, como decíamos, es un centro muy avanzado que tiene técnicas que permiten hacer un diagnóstico muy específico o sea, se hace para varias enfermedades, sobre todo se hace para cáncer. Y bueno, y para terminar, espero que les haya quedado una buena impresión de las radiaciones, ¿sí? Desde el punto de vista médico es una tecnología que es moderna y que evoluciona todo el tiempo, ¿sí? Hoy en día tenemos una alta precisión. Hay técnicas como, por ejemplo, la radioterapia guiada por imagen o la radioterapia de intensidad modulada, que permiten adaptar en tiempo real el haz a los movimientos del tumor y entregar una dosis que sea óptima, buscando una eficacia máxima y una disminución de los efectos secundarios para el paciente. Esto permite también una medicina personalizada, ¿sí? Adaptando los tratamientos a las características genéticas del tumor de cada paciente. Se exploran, por ejemplo, distintos tipos de radiosensibilizadores, que son sustancias que aumentan la sensibilidad de las células tumorales a la radiación, aumentando la efectividad del tratamiento, ¿sí? Y se investigan combinaciones varias, como radiación con nanotecnología, radiación con inmunoterapia, está buscando potenciar la respuesta inmune del paciente contra el cáncer y buscando, como siempre, los tratamientos lo más efectivos posible y lo menos invasivo posible. Entonces, la idea de este webinar era un poco desmitificar peligros, ¿sí? Entonces, hoy les quiero mostrar, cuando nosotros hablamos de dosis, en realidad las dosis que son nocivas son dosis que están en este nivel. Cuando nosotros andamos en la parte médica, por ejemplo, estamos por acá, ¿sí? Estamos hablando de muchas, muchas veces menos, ¿sí? De lo que generaría un efecto nocivo. ¿Ah? Para que la radiación tenga ese efecto nocivo, que es lo que le ha llevado a la mala prensa, las dosis que un ser humano reciba tienen que ser enormes, que no es lo que sucede en toda la parte de diagnóstico y en la parte de tratamiento. La idea es que haya un efecto nocivo, pero solamente a las células que nos interesa destruir. Entonces, nosotros recibimos radiación todos los días, ¿sí? Desde la radiación que emite la corteza terrestre en algunos sitios, desde los rayos cósmicos, cuando vuelo en un avión, ¿sí? Ahí nos exponemos todo el tiempo a la radiación y esos niveles de exposición no representan un riesgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros siempre se nos ocurre la radiación causa cáncer,
solamente se usan dosis muy altas y exposiciones muy prolongadas, que no es lo que sucede en el diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener presente es que si se usan de forma adecuada y peligrosa, de forma adecuada y con un equilibrio que está muy medido, ¿sí? Las radiaciones son una herramienta muy poderosa y, y no hay que tenerles miedo porque justamente esas cosas que han sucedido, que le han dado mala prensa, son contadas con los dedos de las manos y nosotros todos los días usamos las radiaciones y si alguna vez nos toca enfermarnos, nos va a servir y vamos a querer que esto esté desarrollado, que esto esté estudiado y poder acceder a estas herramientas. Este, bueno, eso es lo que tenía para contarles por hoy. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Sí, Natalia, dime. Estás muteada, Natalia. Ay, Dios. Hola, ahora sí. Ahora sí. Gracias por la exposición bien clara y bien precisa. Mi consulta es la siguiente. En estos 60 años, ¿en qué porcentaje, si existiese, ha ido mejorando las posibilidades o la efectividad sobre el tratamiento del cáncer? O sea, cuando inició la radioterapia, en qué porcentaje de efectividad tenía y si ese porcentaje ha ido aumentando y en qué prácticas ha aumentado más, en las que son internas, externas, si hay algunos números de eso. Pregunto por si se pueden comparar, ¿no? Capaz que tú me dices que no son comparativas y tal, pero si se pudieran, si se manejan números, yo que sé, han aumentado en un 60% efectividad, no sé, 50%, un poco ver si hay números sobre esos estudios, bueno, con datos. Gracias. Números debe haber. Yo sinceramente no lo sé. No sé, capaz que si Ana o Marielle me pone a aportar, yo no sé los números. Sí lo que te puedo decir es que o sea, es muchísimo lo que ha cambiado. O sea, o sea, ha avanzado enormemente. O sea, hace unos pocos años habían muchos tipos de cáncer que no había posibilidad de tratarlos. Y hoy en día, por suerte, tenemos un montón de herramientas y o sea, seguro que lo que se puede determinar es herramienta a herramienta cómo ha mejorado. Este, en general, cuando uno le hace un tratamiento contra el cáncer, se combinan varios de estos tratamientos, ¿no? Varias terapias. Entonces yo no sé los números de memoria, seguro si los busco los voy a encontrar. No sé, Ana, si vos querías decir algo. No, yo de números tampoco sé nada, pero creo que solamente que el tema no es en números, sino que también el tipo de herramientas que se han utilizado. Hace años atrás tenía, por ejemplo, lo que se llamaba la bomba de cobalto. ¿Ah? Eso ahora prácticamente no se usa. Y eso no solamente tiene que ver con poder llevar la dosis al tumor en forma mucho más localizada, porque ahora se usan partículas aceleradas que entregan la energía de otra manera, sino además también la relación entre la efectividad y los menores efectos secundarios, que eso es otro de los puntos también a tener en cuenta. Entonces, las herramientas que hay han cambiado radicalmente en 60 años. Yo ya te digo, nosotros no somos médicos, ninguno de nosotros, y por lo tanto no manejamos datos epidemiológicos, pero sí te puedo decir que desde el punto de vista tecnológico los cambios han sido muy grandes. La parte, no solamente la efectividad de la terapia está dada también por la efectividad del diagnóstico. ¿Tá? El diagnóstico por tomografía por emisión de positrones da posibilidades que otros tipos de diagnósticos no dan y es algo que se ha desarrollado mayormente, yo diría, en los últimos 10 20 años. Actualmente también está desarrollando mucho la terapia mediante medicina nuclear,
que hasta hace unos años estaba prácticamente limitada al tratamiento con yodo radiactivo. Ahora hay una batería de radionucleidos que se están investigando y que seguramente en pocos años van a dar muchísimas herramientas nuevas para mejorar la terapia. Pero yo la verdad que en números no te lo sé dar porque no es nuestra área de especialidad en realidad. Y entonces, como dice Ivana, yo nunca busqué los números. Tampoco sé si es comparable porque todo debe depender de tantas cosas, del tipo de patología, de la situación en que está el paciente cuando le hacen el tratamiento, muchas cosas. No, y creo que es como vos decís, Ana, que también depende del diagnóstico que vos hiciste, qué tan preciso sea, o sea, hoy se unen las técnicas. Sí. Sí, sí, yo quería agregar algo más, de acuerdo con lo que Ivana y Ana comentaban, y le quería decir a Natalia, ¿era? Este, ella preguntó, en estos 60 años, y yo quería hacer una aclaración, los 60 años son de celebración del área radioquímica, pero los usos médicos de las radiaciones tienen más de 100 años. ¿Ah? Fue allá a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando a través de los rayos X descubiertos por Röntgen se hicieron las primeras radiografías para diagnóstico y los Curie, a través de los primeros usos del radio, promovieron el uso de este radionucleido para las primeras terapias del cáncer. Entonces, fíjate que en estos más de 100 años, realmente los avances han sido muy grandes y un poco complementando lo que comentaba Ana, no solo depende del diagnóstico y lo que decía Ivana, bueno, y entonces tenemos resonancia y tenemos además tomografía y tenemos además una cantidad de equipos multidisciplinarios que se conjugan y no solo es el haz de radiación o el radiofármaco, es una cantidad de herramientas juntas que realmente lo han potenciado y pienso que en los últimos 25, 30 años, con la gran explosión de la tecnología computacional, el acceso a máquinas más poderosas, más rápidas, con mayor memoria, ha permitido desarrollar mucho mejor las herramientas. Así que yo calculo que si buscamos números, esos que nos pusiste en un desafío, seguramente en los últimos 25 o 30 años se vea un pico muy grande de avance en esos resultados. Y además hay otra cosa, que creo que también la distribución geográfica, de acuerdo a las posibilidades de los distintos países, hace una diferencia de acceso. Porque hay países, por ejemplo, en África, que de repente solamente tienen rayos X. No solo en África, también en algunos lugares como de Centroamérica con acceso muy limitado, solo tienen rayos X. Y otros países tienen varios equipos de PET, de SPEC, de CT, por miles de habitantes. ¿Ah? Entonces, esa diferencia también hace que de pronto los avances en los tratamientos y los diagnósticos sean un poco desiguales. Gracias. No sé si alguien tenía otra pregunta, comentario. Bueno, entonces, gracias por conectarse y dentro de un mes aproximadamente vamos a tener otro webinar y los esperamos a todos. Chau, chau, que pasen bien.